En esta ocasión le agradezco muchísimo a mis amigos, por supuesto que son mis amigos y con quienes he compartido en muchas ocasiones temas de cultura, de historia, aquí particularmente en Tlaxcala. Licenciado Alberto Hernández, muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos. Gracias, maestro. Saludos. El historiador Tony Arellano. Tony, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro, y saludo a todo el auditorio. Bien, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante porque son los 188 años de la primera concesión para una línea ferrocarrilera aquí en México, perdón, no Tlaxcala. Bueno, sí Tlaxcala, pero bueno, en México, y que tenía que ser obligatorio hacia el puerto de Veracruz por las condiciones de la naciente república. Y bueno, 22 de agosto, 188 años de esta primera concesión. Quien quiera comenzar a platicarnos al respecto. Bueno, entender el contexto, primero y antes que nada. Estamos hablando ya de una etapa de innovaciones tecnológicas. Estamos hablando de un país que empieza a surgir derivado de este conflicto que fue la Guerra de Independencia, pero evidentemente no se ha configurado la nación mexicana tal y como actualmente la podemos concebir. Aparte de esto, entender lo siguiente, la necesidad de tener una nueva infraestructura para el naciente país, una propiciación para el comercio y para el desarrollo de comunicaciones y de transportes, pues generan esta necesidad de querer innovarse, de querer acercarse más a los nuevos adelantos tecnológicos que hay en la época. No sé si quisieras comentar algo al respecto, mi querido Tony. Claro que sí, creo que es muy importante lo que apuntas, Alberto, en el contexto también global o total, vamos a decirlo en ese sentido, están ya muchos despegues yo diría más que la modernidad, los frutos de la modernización, ¿no? Que es un proceso que incluso está todavía virgen. Muchos hablamos de la modernidad, ¿no? Y pensamos en estos grandes inventos, pero más que los inventos es un tema de ilustración, ¿no? Un tema de que el hombre se va individualizando, la mujer igual va tomando ahí todo un papel relevante, todavía no, pero sí la parte de la modernización que se refiere a la innovación de las técnicas, recordemos que se está desplazando ya a todo el sistema gremial que existía y que entonces para el caso mexicano esto va a representar incluso un reto, ¿no? Recordemos que no todos los conservadores están de acuerdo en estos proyectos de integrar estos elementos, ¿verdad? Que modernicen las formas vamos a decir, de producción. Y entonces el ferrocarril va a ser uno de esos proyectos, ¿no? Que recordemos que desde final del siglo XVIII hasta todavía el movimiento de independencia, más bien en todo el proceso de la revolución de la Nueva España, los caminos y carreteras van a tener pues una fama terrible, terrible, de ser muy inestables, de ser muy descuidados, digo, se parece mucho al contexto actual, y también de ser muy peligrosos. Por supuesto. Hay que señalar que el primer proyecto es de 1833, el primer proyecto que se hace. Y a mí me llama la atención algo que aquí me parece importante reflexionar. México tiene menos de una década de que está integrándose ya con una constitución, ya con una forma de organización política después del vaivén con Iturbide. Todavía no han pasado ni 10 años cuando sale el primer proyecto en el 33 que da paso al del 37. Es decir, hay una visión muy amplia en esos momentos, es pregunta, una visión muy amplia en esos momentos de los líderes de la República, que en medio de todo esta agitación política, este vaivén, este nacimiento doloroso del México, ya están pensando en una revolución tecnológica. Hay que entender esto, ¿no? En primer lugar, una de las primeras naciones que reconocen a México como una nación independiente es, en este caso, Inglaterra. Segunda cuestión. Aparte de esto, entender que los mayores empréstitos que México empieza a obtener derivado de los conflictos y de la propia necesidad de configurarse como un Estado-nación, pues viene siendo también Inglaterra.
uno de los mayores polos de crecimiento económico que se presentan en ese momento de la historia es precisamente Inglaterra. La revolución industrial, ¿dónde surge? Y en este caso hay que ser específicos, en Inglaterra. Entonces, queramos o no, el crecimiento económico, el crecimiento exponencial también de la tecnología, trata de hacer que algunos países que apenas empiezan a emanciparse de lo que viene siendo España, pues buscan esta manera de volverse unas naciones cosmopolitas, de estar a la saga de las nuevas innovaciones que se presentan en ese momento, tratan de estar dentro de esa modernización, como bien lo comenta Tony. Entonces, ¿qué es lo interesante o qué es lo rescatable de aquí? Pues que realmente hay que hacer hincapié en esta necesidad de que, pues ahora sí que México no se escape o no se mantenga ajeno a una nueva realidad que es la en la que se encuentran pues prácticamente inmiscuidos todos los países del mundo y sobre todo lo que viene siendo Europa. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Prácticamente estamos a pocos años de la inauguración de la línea de ferrocarril de Manchester a Liverpool. Entonces, Claro. ya con esto, ya podemos hablar de que, pues prácticamente el ferrocarril viene a innovar, viene a cambiar vidas, viene a generar un nuevo boom, si lo pudiéramos llamar así, industrial, en el cual prácticamente las comunicaciones comienzan a volverse un poco más estrechas. Lo vemos con Inglaterra, es un país muy pequeño, y lo mismo va a pasar precisamente con el caso de México, pero ahora con un país demasiado vasto, demasiado grande y con muchos contrastes territorialmente hablando. O sea, vamos a hablar de la primera necesidad de conectar el Golfo de México con lo que es el Altiplano Central, una ruta que tiene siglos de uso, no solamente por la vía ferroviaria, ¿no? Anteriormente hablamos de los caminos reales, mucho más antes hablamos de los caminos de los Tamemes, del corredor cultural teotihuacano. Entonces, podemos hablar de que esta vía, este camino, este sendero, se ha utilizado por los seres humanos, pues desde hace mucho tiempo, mucho más antes de la llegada de los españoles, y creo que es importante entender esto como para poder hablar acerca de un posterior trazado de líneas férreas. Sí, bien, la pregunta se vuelve exquisita y lo que aporta Alberto también es bastante interesante para evocar la lógica y razón de ser de por qué esta primer y tan importante vía férrea, yo diría la más importante del país, en el sentido de que dimensionemos que durante pues más de 60 años estuvo en manos de los extranjeros y hasta el gobierno de López Mateos en diciembre del 60, pues se logra nacionalizar, bueno, integrar a los ferrocarriles nacionales, pero a pesar de que Limantur y Porfirio Díaz intentaron en 1909 nacionalizarlo, imagínense qué era lo que significaba esta línea para que no la hubieran podido nacionalizar y siguiera en manos de los ingleses. Carranza por ahí lo concesionó en su mandato, pero bueno, ya sabemos el desenlace de Carranza. Entonces, la pregunta nos remonta incluso igual a pensar en el personaje de Anastasio de Bustamante, que si bien estamos celebrando o conmemorando este aniversario de pues la concesión del 22 de agosto, ¿no? Con Francisco de Arrillaga en el 37, Anastasio, bueno, de entrada, recordemos que es conservador, ¿no? Es algo Claro. curioso, pero vamos a también identificarlo gracias a las nuevas investigaciones como un conservador, pues no tan radical, ¿no? Desde luego en su primer mandato de gobierno sí manifiesta ser sumamente conservador, ya en el segundo es más moderado, ¿no? En el primero recordemos que hasta expulsa al embajador de Estados Unidos, por ahí hay problemas, sí nos metió en aprietos, pero es toda una estrategia, ¿no? Como la que hizo Porfirio Díaz en el caso de integrar a los japoneses en el norte del país, poner un equilibrio en el sentido de que no fuéramos tan codependientes del vecino del norte, ¿no? Que lo que tanto temía Porfirio Díaz. Y bueno, Anastasio lo hace con toda una razón y con una identidad vamos a decir, protomexicana, ¿no? Desde luego, empujada por lo que ya había pregonado en cierto momento pedagógicamente el imperio el primer imperio mexicano. Y que, bueno, decir que los estadounidenses representaban un tema subalterno de cultura y por ende una amenaza.
Muy distinto su segundo mandato, ya ahora en el desarrollo de estos tratados, más bien es fruto de esta concesión del 37, porque Bustamante restablece relaciones con Estados Unidos y desde luego con las potencias europeas. Entonces creo que es muy intencionado también que le haya cedido esta concesión a un español como Francisco de Arrillaga, que desde luego tiene el capital político, perdón, económico para desarrollar este proyecto y también tiene los vínculos y las relaciones también con las potencias de Claro, Europa. Entonces, me parece muy atinado y con toda la intención de hacer esta concesión. por supuesto. Y muy notable, a mí en lo personal me ha llamado siempre la atención que no pasa por Puebla, que era una de las ciudades más importantes del virreinato. Y bueno, que Puebla va a estar reclamando todavía hasta 1860, 1865, 66, va a estar reclamando que por qué no pasa la línea por ahí, ¿no? Pareciera que, como dice el licenciado Alberto, se siguen los caminos antiguos de comunicación, ¿no? Es importante o es interesante ver cómo solamente el único vínculo que tiene Puebla con este camino es realmente la instalación de lo que es el ramal. E incluso si vemos los proyectos, ya desde el proyecto de Arrillaga, ¿qué creen? Puebla solamente aparece como un ramal. Evidentemente sí se estaba señalando que tendría que vincularse lo que es Ciudad de México con lo que es el puerto de Veracruz, pues por la planicie tlaxcalteca. Pues sí, parece ser contraproducente en un sentido político y en un sentido social, estrictamente hablando, porque esto va a afectar, pues ahora sí que a los grandes capitales de la Angelópolis. No hay que perder de vista lo siguiente. A pesar de esto, resulta importante, pues ahora sí que valorar que al final de cuentas, la posición política de Puebla, sí, digo geográfica de Puebla, sí es cierto, está en un valle, pero es un valle que está intrincado y cercado por montañas. Y la planicie, refiriéndome a Tlaxcala, pues viene derivándose de las estribaciones de la Sierra Nevada, la llanura de Apan, el centro de Tlaxcala, que viene siendo Apizaco, que también es una planicie, Huamantla. Entonces, las condiciones idóneas, como lo habíamos platicado en algunas otras charlas, para el funcionamiento de una vía ferroviaria que evidentemente busque, pues, disminuir los costos, pues son idóneos para que se pueda realizar aquí en el área de Tlaxcala, muy por encima y sin considerar lo que viene siendo, pues, Puebla, porque realmente para poder llegar a Puebla desde la Ciudad de México, forzosamente hay que cruzar la Sierra Nevada. ¿Y esto qué significa? Pues que al cruzar la Sierra Nevada se tiene que cruzar las cercanías del volcán Popocatépetl, del volcán Iztaccíhuatl y todos los volcanes y pequeñas elevaciones que se encuentran en la misma. No es un paso directo para llegar a Puebla. Y pues sí, platicábamos también que Río Frío pues es la puerta de entrada tanto para el Valle Poblano Tlaxcalteca como también para lo que es la Cuenca de México, el Valle de México. ¿Qué sucede en esto? Bueno, simple y sencillamente que sí resulta, pues ahora sí que con ciertos costos elevados para las compañías de ferrocarril, realizar un trazado de ferrocarril directo desde lo que viene siendo la Ciudad de México a la ciudad de Puebla, que sí habrá en su momento un trazado, pero realmente termina rodeando el área de los volcanes. Entonces, es una cuestión ciertamente algo puntual que no podemos dejar de lado. Tony. Bien, en algún momento, bueno, digo, creo que esto es igual importante puntualizar porque nos va, como lo que comenta el compañero Alberto, nos va a permitir entender las razones de ser del trazo que toma, digo, creo que es pionero Francisco de Arrillaga, ¿no? De la ruta que se va a utilizar para el ferrocarril de la México-Veracruz con su rama a la Puebla, ¿no? Que es el polémico y creo que es la coyuntura que incluso hoy nos retoma a nosotros como tlaxcaltecas hablar de esta línea de ferrocarril, ¿no? Tan exquisita, que nos ha heredado tantas cosas culturalmente incluso, ¿no? Y también nos ha permitido consolidarnos en ese sentido como regiones tlaxcaltecas en una sola, ¿no? Y no ha sido tan armónico. En 2019
yo como habitante de aquí de Apizaco, como apizateco, decía yo, pues, que en el encuentro de dos culturas no pasó nada por acá. Dijera una zona árida, ¿qué pasó? Si hay mucha disponibilidad de agua y de madera, ahora de agua, Claro. todavía madera ya nos queda poca. Pues en ese momento, desde luego que más, ¿no? Como historiador ambientalista yo lo visualizaba así. Entonces, dije, vamos a investigar cuál fue la ruta de Cortés, si hubo o no posibilidad de que pasara por esta zona. Y bueno, pues el resultado fue que sí, que hubo en un encuentro bastante rudo el 2 de septiembre de 1519 en el Cerro de Tehuacinco, hoy Cerro de Tehuisco en Guadalupe, Texcalac. Y bueno, Claro. esto en razón de que pues también fuimos encontrando un poquito más cercana a la ruta gracias a que un cronista de Iztacamastitlán me hizo la crítica, ¿no? De que no, pues es que él había estudiado la ruta y que pues no coincidía con mis datos y yo pues fui ahí tratando de tomar las medidas y referencias de acuerdo a la medida de la legua que marcaba y jornadas que marcaba Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Y entonces resultaba que sí, ¿no? Que incluso gracias al dato que este cronista me dio que Claro. los caminos de ese momento, los prehispánicos pasaban a las laderas de los ríos porque había necesidad de tomar y beber agua, ¿no? Por parte Por de los supuesto. tanemes, parte de los pochtecas. Y entonces eso me fue dando a encontrar una ruta, vamos a decir, alterna o hipotética del corredor teotihuacano, que Apizaco es heredero de esa etnia, ¿no? Somos en su mayoría otomís teotihuacanos, porque venimos bueno, somos resultado de esa migración, y muy poquito del tema teochichimeca tlaxcalteca, pero también lo compartimos. Entonces, esta ruta que se está ocupando ya desde entonces y que fue alterada por las necesidades, desde luego, de las carretas, ¿no? Los caminos de herradura, y los mismos caminos reales, desde luego que pues el virrey no iba a pasar por estos terrenos pedregosos o no iba a pasar sobre los cerros, desde luego los iba a rodear. Van dando pauta que el camino entonces pase por Huamantla, pase por Xalostoc, Tocatlán, toda esta zona, ¿no? Que incluso en el mismo ferrocarril se va a retomar. Entonces para mí fue riquísimo, ¿no? Alguna vez la historiadora Guadalupe Gisela me señalaba eso, oye, ¿y si el camino real tiene que ver con el trazo del ferrocarril mexicano? Y no me atreví a contestarle, le mando un saludo y te confieso, Gise, que no me atreví a contestarte porque no tenía yo las fuentes que hoy tengo para poder afirmar que sí tiene mucho que ver con el camino real que desde luego pasaba por San Luis Apizaco incluso, ¿no? Gracias a ese camino, San Luis Apizaco fue muy famoso y tuvo protoindustria, ¿no? Entonces, no es casualidad, como la tesis que siempre nos ha compartido el maestro Armando, que el ferrocarril llegara entonces a este punto. Francisco conoce estos caminos que están siendo, fíjense, concesionados desde finales de siglo XVIII Claro. por Manuel Escandón, pero el papá de Manuel y Antonio Escandón Garmendia, si no me fallan los apellidos, y entonces Francisco se le adelanta a los Escandón y dice, yo le voy a apostar al camino de hierro, porque todavía ni siquiera se llama ferrocarril, se Claro. llama camino de hierro, es algo exquisito. Y los jóvenes, todavía en ese momento, ya después de en los 60 ya no son tan jóvenes, los Escandón, estuvieron convenciendo al papá para que ya no le apostara a las carreteras, a los caminos por donde pasaban sus servicios de diligencias y ahora le apostaran al camino de hierro. Así es, Alberto. Sin duda, Dani Tony, sin duda, esta modificación de pensamiento, yo sigo insistiendo, es muy avanzada para la época, y el camino lógico, el paso lógico era Tlaxcala. Y el punto más cercano que yo veo de este camino México-Veracruz, el punto más cercano que yo veo cuando veo un mapa es Apizaco, porque tiene dos rectas muy largas de Apizaco bueno, de San Pablo a Petatitlán hasta Yometla es una recta. Más de la mitad del camino está en línea recta. Entonces, Apizaco, cuando se ordena que se haga una estación para el ramal, pues Apizaco es el sitio natural desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista histórico. Seguimos en el orden, Alberto. Claro.
entender lo siguiente. Evidentemente sabemos que Apizaco se está estableciendo en terrenos que corresponden a una confluencia de diversas municipalidades, lo que viene siendo Tetla, lo que viene siendo Yauquemecan, Santa Cruz, Tlaxcala también tiene una parte importante en el trazado y en la fundación de Apizaco como tal, pero al final de cuentas es eso, es esa llanura, es esa planicie la que se vuelve idónea precisamente para la instalación de lo que es la incipiente estación de ferrocarril. Estamos todos conscientes y estamos todos convencidos que no fue resultado de la casualidad, no fue una generación espontánea, si lo pudiéramos llamar así, de que hoy, de la noche a la mañana aparece una estación, sino que es un trabajo que ya se viene realizando desde más antes de 1866, como se ha tratado de señalar, pero y es un trabajo más fino y es un trabajo más adecuado. Prácticamente Apizaco como un punto intermedio en la línea entre Veracruz y la Ciudad de México, pues prácticamente se vuelve la puerta de entrada hacia la ciudad de Puebla. Y evidentemente si volvemos a ver los mapas, volvemos a observar la curiosa geografía tlaxcalteca y no existe punto en específico más idóneo que Apizaco para que de allí pueda discurrir lo que es el ferrocarril hasta la ciudad de Puebla. Es cierto, existen curvas de nivel, comienza a disminuir la altura de Apizaco hacia lo que es San Bernardino Contla. Si nos damos cuenta, para todo aquel que tenga que acudir a la ciudad de Apizaco a partir de Tlaxcala o de la ciudad de Chautempan, uno asciende y prácticamente después de discurrir por ciertas curvas ahí por el rumbo de Santa Cruz Tlaxcala, y San Manuel, bueno, ya cuando uno va bajando hacia lo que es San Bernardino Contla, podemos ver que ya el terreno va cambiando sus condiciones, va disminuyendo bueno, de que se trata de un declive, se trata de un declive, pero comienza a observar que pues ya no es un terreno tan accidentado, que si bien es cierto, hay demasiadas barrancas que ya bajan de la Malinci, pero estamos hablando ya de prácticamente una vía, un camino, un sendero que te va a llevar a la par de los antiguos caminos reales que llevaban el llamado real de los arrieros que van hacia la Sierra de Puebla, pues bueno, va a la par, va de manera paralela, ya por San Pablo Petatitlán, Santa Ana Chautempan, La Magdalena Tlaltelulco, San Luis Teolocholco, hasta llegar a Yometla, pues ya de una línea recta. Y lo interesante de esto es que ya se va a internar dentro de lo que es el Valle Poblano Tlaxcalteca. Ahí está el punto ideal, el punto preciso y específico del por qué, pues ahora sí que más allá de buscar, pues sí, una explicación muy rebuscada, es decir, pues es que hay que economizar gastos, hay que economizar costos, hay que ver cuál es la manera más fácil de que el ferrocarril pueda llegar a Puebla. Y eso nos va a evitar que también tengamos que realizar grandes inversiones. Eso es lo importante y esa es la explicación más lógica del por qué, utilizando planicies, el ferrocarril puede funcionar en su primera etapa, pues ahora sí que en el tendido de la línea de ferrocarril de México a Pisaco a Puebla. Pero más allá de esto, vamos a Pisaco. Yo quisiera escuchar a Tony que nos platique más o menos qué onda con Apizaco. Ok, está sentada en un lomerio, pero ¿qué hay más? Oh cielos, eso está muy, muy bueno. Los Bien, cronistas del siglo XIX describen bien rico, bueno, más bien, creo que fue Antonio P. Castilla, si no mal recuerdo, representante de la Sociedad Fundadora de Barrón Escandón. Si no fue él, invitó a alguien de la Iberia, el Correo Español y tantos periódicos que este maestro conocía, este pedagogo poco reconocido en nuestro país, contemporáneo Enrique Rebsamen y toda una eminencia este señor, ¿no? Con su trabajo de la voz de la instrucción y que se enamora de esta tierra. O sea, yo no sé este español qué le vio a este lugar, tanto potencial, no sé, se ponía a sembrar lino porque él quería que fuéramos productores de lino, seríamos el pueblo mágico, por eso, pero bueno, no lo somos. Él es el que impulsa todos los trabajos que Fernando Rojano no hizo en su momento para esta sociedad. Y en esas crónicas hablan que Apizaco es tan perfecto, de tan plano como una mesa, ¿no?
también habla de los volcanes que lo rodean, ahí mencionan cinco, pues no dice cuáles, pero nos damos una idea, pero estamos sumamente rodeados, ¿verdad? De ellos y mucha o de sus escurrimientos, quizás de la Sierra Nevada ya no tanto, pero sí del cofre de Perote, sí del Matlalcueye, desde luego, de la Sierra de Iztacamacitlán, pues dependemos mucho de nuestros escurrimientos y todos esos escurrimientos van marcando, y desde luego igual, o van siendo conducidos por la orografía que condiciona su cauce del agua, ¿no? Y por ende va a condicionar también la del ferrocarril, a pesar de que hay polos atractores muy intensos, yo diría, económicamente, como lo que es la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, Jalapa misma, Córdoba, ni se diga también para el momento está teniendo un desarrollo interesante. Orizaba, pues lo ha tenido también desde, yo diría desde tiempos virreinales. Apizaco está haciendo una lucha muy interesante desde 1595, cuando se está buscando fundar como pueblo español, se establece como curato y parece que a finales del siglo XVIII está mermando, está muriendo y le da un golpe feroz la Constitución de Cádiz, ¿no? Cádiz le da en el Cádiz a San Luis Apizaco porque lo desamortiza de su poder hegemónico, yo creo que pues como castigo por ser sede de los rebeldes insurgentes, y le dan la municipalidad a Zompantepec, si no mal recuerdo, y después también a Tetla en el 57. Y entonces, gracias al ferrocarril, desde los esfuerzos del 37 hasta yo me atrevería a decir el 28 de julio de 1866, cuando Maximiliano, en una carta, fíjense, está bien curioso, Maximiliano en esa carta que les dirige al general Almonte, le escribe como si él hubiera venido a Pisaco, pero según hasta donde yo tengo entendido, Maximiliano, después de su primer y última visita a Tlaxcala, cuando lo reciben en Tlacuilocan y le llevan la capa de Axotecatl y una ceremonia riquísima, invitan a todos los municipales de Tlaxcala. Dice mi maestra María Angélica Rodríguez Maldonado, le mando un saludo a nuestra segunda historiadora profesionista aquí en Apizaco. Dice, el Maxi como que se espantó y dijo, no, aquí está bien polvoso, tierrero y no hay nada, mejor ya no regreso. Pero Maximiliano escribe como si él hubiera venido a inaugurar el México Apizaco. Después del gabinete viene completo sin él el 21 de enero de 1867. Entonces, me parece interesantísimo cómo el discurso del Segundo Imperio está legitimando este proyecto, desde luego, pues para consolidar a la nación, ¿no? Y que también ahora lo vimos con la Guardia Nacional, con el ejército, que el gobierno de Andrés Manuel los involucró para construir el aeropuerto y otras cosas más. Pero ya Maximiliano desde entonces estaba ocupando el ejército para construir el ferrocarril mexicano, ¿no? Además de vigilarlo, de cuidarlo, ellos estaban participando y hay unas litografías preciosas de estos eventos que, bueno, algún día espero que los podamos compartir en la pantalla. Le agradezco al amigo Joaquín Sarabert, que es el que me compartió estas litografías y se me Bien. enchinó la piel, ¿no? Se me enchinó la piel. Entonces, pues para mí, gracias a inyectarle a Pisaco este germen capitalista, este germen modernizador, resurge como el ave fénix, ¿no? Que de ese San Luis Apizaco que iba muriendo, ahora en los terrenos de la hacienda de San Rafael Atlistac, que pertenecían a la hacienda de Apatlahuaya, de propiedad del señor Manuel Durán. Resurge gracias a esto y se va a anteponer de pronto, no del todo, desde luego, no al mismo nivel, pero sí le va a hacer un poquito de simbra a la ciudad de Puebla, ¿no? Que incluso ya en el Prosperato, no me acuerdo si es cuando se está integrando el ferrocarril interoceánico, Puebla ya está ofreciendo terrenos para que pase por allá el ferrocarril y ya no vuelva a pasar por Tlaxcala, pero las decisiones ya estaban muy bien tomadas y muy bien planeadas para el caso del mexicano desde el 37, confirmadas incluso por Andrew Talcott, por Thomas Brian Buchanan, y desde luego pues por el pesado del ferrocarril en Londres, que era William Lloyd, ¿no? Que lo contrata
Antonio Escandón por allá del 4 8 de agosto. Ah, pues por estas fechas de 1864 en pleno Segundo Imperio, y entonces nos trae, digo, igual aquí ahorita es algo que decía mi amigo Alberto, que hablar de Apizaco, cómo llegan 1570 trabajadores ingleses aquí a trabajar más o menos por principios de enero. Habían cruzado aquí el 12 de diciembre del 65 en diligencias y regresan 900 de la estación de Guadalupe a Pisaco y 670 de Maltrata para acá a trabajar, establecer y consolidar primero la estación de madera y en segundo momento los talleres, porque son necesarios en este punto medio, que como bien nos ha convertido el maestro Armando en la otra concesión, dice el lugar más adecuado, ¿no? Para desprender el ramal a Puebla. A Pisaco lo fue porque de no ser por ello, yo creo que las locomotoras pues se iban a quedar a medio camino para Puebla y ya no iban a poder avanzar. Pero entonces es un escenario riquísimo. Apenas revisaba yo con Jorge Vargas Paparazzi, le mando un saludo, cuáles son los vestigios más antiguos de esta estación. Todavía los tenemos, vestigios que estuvieron construidos desde 1865-66 y que hasta 1873 se integran registrados en un plano de la misma empresa. Entonces, hay que cuidarlos y hay que darles su valor Por histórico. supuesto. Por supuesto, el tiempo ya se nos fue. Tenemos 31 minutos platicando y el tema me parece que apenas está tomando forma. Hay muchísimo que hablar de todo esto, pero ya es tiempo de concluir en esta ocasión. Yo les pido a cada uno de ustedes, por favor, 2 minutos de conclusión. Empezamos, mi querido licenciado Alberto. Gracias, maestro Armando. Bueno, eh, precisar lo siguiente. Creo que el punto de conexión, la tierra de encuentros al interior de Tlaxcala, el corazón del estado, el punto neurálgico es Apizaco. Lo vimos desde la época virreinal, lo vamos a ver también durante el momento de la instalación de la línea de ferrocarril México-Veracruz y obviamente con la instalación del ramal a la ciudad de Puebla, pero entender que para poder comenzar a hablar acerca de la historia de Tlaxcala con el ferrocarril, de este vínculo que tienen estos dos, tanto este medio de transporte como la entidad, pues es necesario hacer hincapié en Apizaco, porque mucho del desarrollo industrial que va a llegar a Tlaxcala, prácticamente lo pudiera decir así y hasta muy aventuradamente, ¿no? Creo que hay que entender que la cuna de la revolución industrial en Tlaxcala, pues viene siendo Apizaco, por toda el bagaje que conlleva la instalación de esta línea férrea y obviamente todos los beneficios que vinieron desde ahí. Creo que sería la conclusión más atinada, más aventurada por mi parte, pero me quedo con esa, porque al final de cuentas así fue como se presentaron las circunstancias y los procesos pues allá por el lejano 1866. Mi querido Tony, me da mucha pena. Tenemos 1 minuto y medio antes de que se nos acabe la sala. Perfecto, pues yo nada más igual reforzar esta idea. Apizaco es ese, repito, ese embrión, ese germen capitalista que le va a potencializar o a estimular. Es un estimulante económico para Tlaxcala. Gracias a ello nos va a salvar de muchas peripecias, ¿no? Desde luego, y también le va a dar otra estructura económica a nuestro estado, a nuestra entidad, y también va a voltear las inversiones, ¿no? Durante todo el porfiriato, este espacio. Vamos a ser incluso, pues, ¿cómo se puede decir? Protagonistas de ciertas ferias internacionales, ¿no? En las que Próspero Caguanzi nos va a hacer partícipes y no sé, pues, mandar un saludo a la congregación metodista que no sé si por ahí los ingleses hayan querido retomar esta fecha, pero ellos consagran su primer templo el 22 de agosto de 1880 y después retoman la fecha el 22 de agosto de 1934 para consagrar el templo que hoy vemos en Apizaco. Entonces, yo nada más les dejo el comercial y un saludo a toda la comunidad de Tlaxcala a través del tiempo. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Licenciado Alberto, hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado Tony. Y gracias a todos los que nos están escuchando en esta ocasión, nos están viendo. Hasta la próxima.